Llegué a San Felipe un par de días antes de que entrara el buque escuela Juan Sebastián Elcano y tuve la suerte de verlo llegar desde la puerta de mi casa. Siempre que este glorioso velero llega a Ferrol, la ría se llena de embarcaciones que salen a recibirlo y lo acompañan en su camino hacia el puerto. Mientras grababa aquel jolgorio pensé, qué buen comienzo de verano, un buen augurio es este. Pero no, ese verano de 2025 no sería uno de los mejores de mi vida. El paisaje era el mismo, sí, pero mi ánimo no sería el mismo de siempre. Mi rutina habitual se vio alterada por una sucesión inesperada de citas médicas. Una operación de cataratas, una biopsia en la oreja, una anemia persistente, molestias en el ciático derecho, dolor en los trocantes, analíticas varias y hasta una gripe de esas que vienen con cepas nuevas. Todo eso fue minando mi energía y apagando mi entusiasmo. Cierto que salimos varias veces a visitar la costa y a comer con amigos, pero yo me encontraba abatido, enfadado y sin fuerzas para empezar proyectos nuevos. Ni siquiera tenía ánimo para repasar mi colección de conchas y componer algún cuadro nuevo con ellas. Y tampoco de leer, pues el ojo operado no había quedado bien, perdía visión y tenía que ayudarme de un lector virtual cuyo tono robótico se me hacía insoportable. En consecuencia, pasé largo rato sentado a la puerta de casa frente al mar, nervioso, contrariado y con la incómoda sensación de sentirme culpable por no estar haciendo nada. Y fue entonces, casi sin darme cuenta, cuando empecé a entender el verdadero sentido del dolce far niente. La ociosidad placentera, no la pereza, sino la decisión de no hacer nada que pueda medirse, nada que pueda evaluarse y aún así sentirse en paz. Por aquellos días escuché en YouTube una referencia a Byung-Chul Han, el filósofo coreano que critica que vivamos en una sociedad del rendimiento donde todo se mide en términos de eficacia y autoexigencia hasta convertirnos en explotadores y explotados de nosotros mismos. Frente a eso, él valora los momentos en que uno suspende conscientemente la actividad. Porque cuando la vida se reduce a estímulo, reacción y problema-solución, la vida se reduce a mera supervivencia, dice este filósofo. En cambio, la inactividad devuelve un cierto resplandor a la existencia. Y empecé a sentirme de acuerdo con él. Y también yo comencé a disfrutar de esos instantes en los que sin propósito alguno dejaba que el paisaje entrara en mí con calma. Y notaba que las imágenes me decían cosas, aunque yo no les preguntara nada. Empecé a dejar correr los minutos contemplando el paisaje, sin más objetivo que llenarme de él. Y aquello, poco a poco, se convirtió en terapia. En aquellos mismos días escuché un podcast de Tengo un Plan en el que el psiquiatra Fernando Mora decía que aburrirse y divagar era necesario, que de ahí nacen muchas ideas. Y luego, muy importante, aburrirse. Es que aburrirse y divagar es necesario, de ahí surgen las grandes ideas. Claro. Entonces, claro, si estamos permanentemente estimulados, no estamos dejando que nuestra parte más creativa surja. Pero yo no estaba aburrido. Incómodo sí, molesto también, pero aburrido no estaba aburrido, con todo lo que tenía delante y con la cámara en la mano. Otra cosa era no poder caminar como quisiera, por ejemplo, dar un paseo hasta el faro como hacía otros años, y que este año no podía por culpa del ciático y de los trocantes. Eso me fastidiaba bastante. Aún así, aquel podcast reforzó en mí la idea de la inactividad buscada. Y me relajé. Y eso permitió apreciar con más nitidez la belleza de mi entorno, como quien saborea un licor a pequeños sorbos, sin prisa por terminarlo. El mar era simplemente testigo de mi pausa, y yo a la vez testigo del espectáculo cambiante que me ofrecía.
En cada foto el mar es distinto porque cada día, cada hora, la luz lo transforma. Pueden parecer escenas repetidas, pero en realidad son variaciones continuas de una misma escena. De la mañana a la noche el paisaje se renueva sin cesar y nos ofrece caras distintas del mismo lugar. En lugar de recorrer kilómetros, yo recorría horas, reposaba, observaba. Y de pronto la inactividad dejaba de ser un castigo y se convertía en una forma serena de vivir. Me deleité con amaneceres fantásticos, con luminosos mediodías y estupendos atardeceres. Me entretuve con el ir y venir de los barcos, algunos curiosos, como ese que aparece sacado de otra época. Me inventé historias imaginando tiempos mejores vividos por las chalanas que descansaban amarradas a la orilla. Y me divertí, cómo no, con la presencia continua de las gaviotas, con sus vuelos, sus abluciones y su descarado atrevimiento. Y algunas noches me quedaba mirando cómo la luna se acercaba a la orilla, como si quisiera conversar con las chalanas que dormían mecidas por las olas unas o recostadas sobre la arena en marea baja las otras. Había algo íntimo en esas escenas, una especie de diálogo callado entre el cielo, el agua y mi sitio junto al mar. Mi largo verano del 25 se prolongó hasta muy entrado noviembre, cuando mi ojo operado empezó a estabilizarse, la anemia a remitir y los temporales a golpear la costa. El sol fue cediendo su lugar a las nubes que descargaban agua como si no hubiera un mañana. Y a veces me entretenía viendo cómo las gotas que resbalaban por el cristal de mi ventana se perseguían unas a otras, engordaban su caudal y acababan deshaciéndose en el pequeño charco que se formaba a los bordes. No fue un verano de grandes aventuras este, pero sí de grandes pausas. Un verano en el que el cuerpo flaqueó en algunos momentos y el espíritu descubrió el valor de quedarse quieto, de mirar, de no hacer nada, solo estar presente de manera consciente. Este verano, el filósofo coreano, el mar, la luna, las chalanas y el dolce far niente me enseñaron que a veces el verano mejor aprovechado no es necesariamente el que se camina, sino el que se acepta, se contempla y se vive despacio.